La violencia la violencia de género hay que enfocarla, número uno, en el contexto de los derechos humanos. Exacto. Es decir, se trata de una violación a los derechos humanos en sentido general. Por eso, a raíz de la pregunta que usted hace con respecto a que desde cuándo existe la violencia de género, la violencia de género existe desde tiempos ancestrales. Como lo que es más común es la violencia del hombre frente a la mujer por este tema de poder de que usted habla, por este tema cultural, entre otras razones, pues entonces obviamente el foco se centra en eso y sin lugar a dudas hay una pandemia en ese sentido, no solamente en la región, no solamente en República Dominicana, estamos hablando de que las prácticas de violencia contra la mujer, que pienso que es lo que más nos interesa a nosotros ahora, pues es también un tema que ha tomado estos sistemas universales y regionales de derechos humanos como uno de sus objetivos fundamentales atacar. Estamos hablando de que en Europa hay violencia contra la mujer. Estamos hablando de que en África hay violencia primitiva contra la mujer, sustentada incluso por asuntos jurídicos, incluso, porque al menos en nuestra región, aunque hay una violencia estructural en términos de que las leyes muchas veces ejercen, por llamarle así, violencia contra la mujer, el sistema jurídico, pero con eso hemos avanzado más que cuando hablamos de regiones como Medio Oriente, cuando hablamos de África, etc. Y ciertamente hay un gran factor. Hay un tema también cuando usted hablaba de cómo es que la mujer no se zafa. Ese es un tema fundamental. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que la mujer se mantiene en ese círculo vicioso. Y aquí estamos hablando de una atadura económica. Una atadura económica. Dependencia. O patrones aprendidos. Pero también hay un tema de vínculo traumático que la mujer cultiva en la relación. Cuando hablamos del vínculo traumático, estamos hablando de que ese círculo de la violencia, ese círculo vicioso en donde el hombre maltrata, el hombre abusa, pero entonces hay periodos también en donde hay un supuesto arrepentimiento, en donde hay caricias, hay la violencia de género o la violencia del hombre contra la mujer o de la mujer contra el hombre, que es la que esa es menos frecuente. Publicita. Sí, pero en términos de violencia psicológica, es igual. Podría haber. Es una modalidad de esa violencia intrafamiliar y que no necesariamente, de hecho, se da en el hogar, porque puede haber violencia contra la mujer desde un agente externo a la familia. Pero, o sea, la violencia intrafamiliar es un concepto y la violencia de género o contra la mujer es otro. Ahora bien, esto del vínculo traumático, hay un ciclo de la violencia en donde el hombre, vamos a hablar en este caso de la violencia del hombre contra la mujer, el hombre maltrata, el hombre se acumula una tensión, una rabia, una ira, la mujer se asusta, se intimida. Entonces llega un momento dentro de ese ciclo, esa primera etapa puede durar desde horas hasta semanas, hasta meses, diría yo, y pues llega un momento en que explota, hay momentos de explosión. En la primera etapa el hombre se irrita por cualquier cosa, el hombre pelea, la mujer se asusta, tiene miedo, etcétera, pero ya en esa explosión pues es en donde se concretiza la violencia propiamente. Y luego viene esa etapa en donde el hombre promete cambiar, en donde la mujer lo perdona. Entonces, esa dinámica que combina, por un lado, el ejercicio del poder de manera avasalladora del hombre contra la mujer y ese aprendizaje intermitente. Ese a veces sí, a veces no. Ese tú no sabes cuándo yo voy a cambiar. Ese tú no sabes cuándo te voy a dar el reforzador, el cariño, el dinero.
Por ejemplo, eso crea las condiciones ideales para ese vínculo que la mujer establece con el hombre. Similar al famoso síndrome de Estocolmo, ¿no? Similar, Sí, claro. ¿verdad? Similar, se podría decir. Entonces, ese es el vínculo. Y termina perdonando al victimario. Terminan perdonando a partir de esa calma de que usted hablaba del ciclón. Pero realmente es una calma ficticia, porque normalmente la espiral crece. La espiral crece, pero a nivel de la región es un tema que ocupa a las Naciones Unidas, a todos los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Y nosotros escuchamos siempre que en República Dominicana los feminicidios, sin embargo, y que esto no sirva de no sirva de consuelo. Estamos mejor que otros países. Estamos mejor, porque si hablamos... A nivel del Caribe, no. Si hablamos, bueno, estadísticamente las mediciones apuntan de que países como El Salvador, países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, bueno, si hablamos más allá de nuestra región, si hablamos de Medio Oriente, si hablamos de África, la situación es peor. Esto no significa... Bueno, hay... Son mayores tendencias poblaciones de religiones, por ejemplo, como el Islam, algunas tendencias radicales sí, que la mujer tiene que estar detrás del hombre 10 pasos, ¿no? Y ya eso es una forma de violencia. Y el tema de la oblación femenina, el tema de los crímenes de honor, o sea, mujeres que por publicar matrimonio, noviazgo, el propio hermano está autorizado a asesinarla, una serie de cosas que para nuestra región serían horrorosas. Y la comercialización de mujeres también. Ahora bien, sí, que es un tipo de violencia de género el tráfico de menores el tráfico de menores, raza. esto de la prostitución, ¿no? De blanca, la trata de blanca que le llamaban. Le llamaban, ya realmente no se llama así. Pero bueno, a lo que quiero apuntar es que si vamos ya al histórico en la República Dominicana, podemos ver que han sido muy discretos los avances. No significa que no se haya avanzado. Por ejemplo, tuvimos un 2008, 2009, 2011, en donde el número de feminicidios alcanzó los 100 y pico, 130. Hay una frase muy socorrida, que la gente habla mucho de que si seguimos haciendo los mismos métodos, siempre vamos a tener los mismos resultados. Es decir, no estaría mal que, de alguna manera, si estamos viendo que ese histórico estadístico, el avance ha sido discreto, como decía, entonces algo debe estar fallando. Y probablemente el enfoque que estemos dando a este tema sea muy reduccionista, en el sentido de que tenemos que escuchar otras cosas, probar otros métodos, independientemente de que ciertamente el tema del aprendizaje de los estereotipos no hay duda que seguirá ocupando el eje de las estrategias. Ahora bien, este no es un tema solamente del hogar. No. Esto no es un tema solamente de patrones en el hogar, de modelos. Este es un tema hasta político. Este es un tema en donde debemos de poner todas las cartas sobre la mesa. Este es un tema en donde todavía no han salido todos los ingredientes, todas las aristas, y se discuten sin caretas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que no nos vendría mal una revisión o un reenfoque, o más que un reenfoque, un abrirnos más a otras posibles explicaciones también de qué es lo que está pasando, porque es un experimento, si llamamos a esto un experimento, cuando hay una variable extraña, hay que ver. Es que por lo regular la violencia en la pareja es un tema del sistema. Estamos hablando de la familia, donde en la pareja en donde hay violencia también en la familia, porque con frecuencia los hijos incluso son usados de aliados, ¿cómo se llama? De escudos, incluso de aliados, ciertamente. Entonces, hay una dinámica, hay un sistema que está enfermo.